Buenas tardes, mi nombre es Milady Navarro Sánchez, soy del Grupo Colaborativo 81 del barrio Santa Lucía, localidad Uribe, Bogotá. Lo que yo entiendo por sujeto es el ser humano consiste en que se hace cargo de sus actos por decisión propia, voluntad y que toma conocimiento de la realidad. La subjetividad es asociar la manera de pensar y sentir de una persona que se experimenta internamente en oposición a lo externo. Y el proceso de identidad es cuando el individuo pondera sus capacidades y potenciales, tiene conciencia de lo que es como persona, lo cual a su vez le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos o integrarse a un grupo. Los nombres y apellidos del entrevistado es Gira Consuelo Parra Ávila, ¿a qué profesión tiene si la tiene? farmacéutica. ¿A qué se dedica? Trabajo en Emermédica como auxiliar de farmacia. Bueno, explicar por qué su conocimiento es fundamental para profundizar en la temática. Porque el sujeto y la subjetividad la vivimos nosotros mismos en nuestra propia realidad, conocimiento y experiencia, y la identidad son los procesos que vemos en los jóvenes a diario con su propia personalidad, puesto que este es un tema más en la experiencia para la subjetividad, en la que nos expresamos y damos a conocer todas nuestras ideas, conceptos en la que vivimos a diario. Muchas gracias. Pregunta para realizar la entrevista al informante. Para usted, ¿qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Sujeto es la persona que tiene sentimientos y actúa de forma que sea responsable con sus actos. Subjetividad es el mundo y su alrededor en el que vive, por ejemplo, su trabajo, su familia, su estudio, donde hacen los problemas a resolver. Identidad. Identidad es como vivimos en el mundo tan moderno. Los jóvenes ahora se identifican con diferentes formas de personalidad que los hace únicos y diferentes frente a los grupos sociales y comunidad. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Los procesos de subjetividad se construyen en experiencias, es decir, las experiencias son únicas para la persona que las experimenta, son sólo accesibles a la conciencia de esa persona. Estos aportan en la consolidación de la comunidad por medio de las experiencias que los hace aportar ideas, conceptos, conclusiones y soluciones ante alguna problemática, puesto que la subjetividad es la que impulsa a que el sujeto tenga actitudes, sensaciones, sentimientos y memoria para interactuar con otros ante la realidad en que vivimos. Muy bien. Para la tercera pregunta, para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Sí, claro, en mi comunidad hay muchos colegios donde se puede construir la subjetividad y consolidar la identidad de los estudiantes, las cuales son la retención, la comprensión, el uso activo del conocimiento y la expresión, autoestima y derechos, autoimagen, familia, escuela, problemas domésticos, el ambiente en el que vive. Considero que estos procesos en ellos se dan desde el ambiente en que viven los profesores, son los autores principales donde les infunden el conocimiento que es el bien para ellos, también el ambiente familiar y sus problemas que hacen que tengan una identidad única, con una autoestima bajo por causa del cómo traten a sus hijos y por ende se camuflan en una autoimagen personalizada. Muy bien.
¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad e identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Los lugares que me permiten construir los procesos de subjetividad con mi familia y trabajo son primero con mi familia, construiría en un lugar muy ambiental, como compartir con un río, un asado, unos juegos que nos permitan estar unidos en familia y así compartir las ideas, conceptos e indiferencias sobre la vida. En el trabajo, realizar de vez en cuando actividades en el porqué para construir ideas, opiniones, conceptos acerca de las soluciones a los proyectos de trabajo y así relacionarse más con los compañeros y jefes de trabajo. Muy bien. Quinta pregunta, ¿por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades? Porque el lugar se presta para respirar aire puro y así poder pensar y relajarse ante las actividades que se esté realizando en cada una de las personas presentes para así actuar, pensar, experimentar y dar opiniones al respecto, haciendo que cada uno se identifique en su propia personalidad donde se exprese el porqué la exonera de su identidad y la causa por la cual tomó la decisión. Muy bien. Sexta pregunta. ¿Para usted existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Sí existe, porque identidad forma parte de la identidad psicológica de la persona, siendo un factor muy importante de la identificación, no solo con los demás miembros de la comunidad, sino con el territorio ocupado, ya que en ese espacio social las personas desarrollan, interaccionan y relacionan entre sí, lo cual da proceso de rechazo al medio social y al territorio, puesto que la subjetividad desarrolla la construcción y la reconstrucción de nuevos espacios que generan en los sujetos procesos de desconstrucción, construcción, afirmación de las identidades que afectan a todos los miembros de la población en movimiento, quienes al margen de los problemas económicos se van convirtiendo en constructores de su propia identidad bajo la influencia en el medio en que viven. Muy bien. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar un proceso de identidad? Explique por qué. El proceso de construcción de identidad es más complicado de lo que parece. A un grupo para que se identifiquen con él, ni es suficiente que conozcan el complejo simbólico cultural que define al grupo, es necesario que lo aprendan, que lo asuman, es decir, que lo internalicen, y esa acción guarda una relación directa en el contexto social que contribuye en el entorno de la diversidad grupal. Es el sustento de la identidad en las sociedades modernas. Seguimos con la otra pregunta. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidad son productos también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Sí, porque los medios de comunicación es donde sale la imagen, la moda, el estilo, y es allí donde los jóvenes sacan su propia identidad y se expresan, tienen ideas y opiniones de la vida y va hacia los medios de comunicación. Muy bien. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Sí, porque cada ser humano vive en múltiples contextos y recibe continuas maneras en las que percibe su identidad por parte de aquellos con los que interactúa. Y por ende es necesario construir una identidad que se sienta como propia y coherente frente a todas las percepciones del entorno y contexto social en que vive. Última pregunta. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad?
Sí, porque para los sujetos que se integren al grupo social deben compartir los principios ideológicos que requiere que se conozcan entre sí y que conduzcan con todos de tal manera que les sirva como marco de percepción y de interpretación de la realidad y como guías de sus comportamientos y prácticas entre ellos donde fluya convivencia y amistad sin diferencia de grupos sociales. Muchas gracias por su colaboración y participación en el tema de la entrevista. Llegamos a la finalización de la entrevista. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego. Gracias.